En este módulo aprenderás sobre uno de los elementos fundamentales de los circuitos eléctricos, la resistencia. La resistencia es un componente eléctrico pasivo que debe el nombre a sus propiedades reductoras de corriente. En términos comunes, se resiste, u opone resistencia, a la circulación de corriente eléctrica. Cualquier elemento de un circuito eléctrico tiene resistencia. Por ejemplo, la resistencia de un trozo de cable es proporcional a su longitud, e inversamente proporcional al área de su sección transversal. Como probablemente adivinaste, dos elementos de dimensiones idénticas pero hechos de diferentes materiales, tienen diferentes resistencias. La propiedad que caracteriza a la resistencia de un material específico se llama resistividad. Generalmente, la resistividad mínima la tienen los metales puros. La parte resistiva de una resistencia puede estar compuesta de metales y de no metales. Las resistencias metálicas generalmente se componen de una película metálica helicoidal, o simplemente de un hilo metálico bobinado. Una resistencia hecha de hilo de plata, que es uno de los mejores conductores eléctricos, tendrá una resistencia menor que una de igual tamaño hecha de hilo de cobre. A su vez, una resistencia hecha de hilo de acero inoxidable exhibirá una resistencia aproximadamente 40 veces mayor que una hecha de hilo de cobre. Las resistencias no metálicas suelen estar hechas de un elemento conductor aglomerado, a menudo grafito, o de un material basado en el grafito. Dado que las resistencias se resisten a la circulación de la corriente eléctrica, la energía que consumen se convierte en calor. Por esa razón, cada resistencia tiene un límite superior de corriente que puede transportar sin ser destruida, y ese parámetro está relacionado tanto con el punto de fusión del material resistente como con su capacidad de conducir corriente. En el mundo real, la resistividad varía con la temperatura del material. En nuestros experimentos simulados, asumiremos materiales ideales de resistividad constante en nuestros elementos eléctricos. En los esquemas de circuito eléctrico, una resistencia se representa mediante uno de los símbolos mostrados. En todos nuestros módulos utilizaremos el estándar de la Comisión Electrotécnica Internacional, un símbolo rectangular. Puedes ver que el terminal A está marcado con un símbolo más. El terminal B está marcado con un símbolo menos. El símbolo más indica que el potencial del terminal A es mayor que el potencial del terminal B. La diferencia de potencial entre los puntos A y B se denomina caída de tensión, o simplemente, tensión. En los circuitos eléctricos, normalmente, está representado por el carácter U. La corriente eléctrica se indica con la letra I. La corriente eléctrica siempre fluye desde el punto de mayor potencial hacia el punto de menor potencial. Si la corriente representada por la flecha roja pasa a través de la resistencia, aparece una caída de tensión, U, en esa resistencia. Una caída de tensión está representada por la flecha azul. Puedes ver que en el elemento resistivo, la caída de tensión, siempre apunta en la dirección opuesta a la que la corriente circula por este elemento. La ley de Ohm establece que, para un conductor dado, la diferencia de potencial entre sus extremos es directamente proporcional a la corriente eléctrica que circula por ese elemento, y a la relación entre ambos se le llama resistencia. También se puede decir que la caída de tensión en un elemento resistivo es directamente proporcional a su resistencia, y a la corriente eléctrica que circula por él. Nuestro técnico acaba de conectar un circuito simple CS para que puedas estudiar la ley de Ohm. Sigamos las conexiones que ha hecho. La fuente de alimentación de voltaje es el primer componente del circuito, y se conecta a través de un interruptor a un amperímetro que mide la corriente del circuito. Desde el amperímetro tenemos un cable hasta la resistencia, y otro de vuelta desde esta hasta el segundo terminal de la fuente de voltaje. También hay un voltímetro conectado a los dos terminales de la resistencia, con el que podemos medir la caída de tensión en ella. El componente esencial de este experimento es la resistencia, llamada así porque se resiste a la circulación de corriente eléctrica. Después de comprobar si hay algún cortocircuito, estás preparado para realizar algunas mediciones. Activa el interruptor principal, y comprueba que la tensión de salida es 0. Desactiva el interruptor del circuito, simplemente, pulsándolo. Mueve lentamente el control deslizante de la fuente de tensión, y recoge lecturas del amperímetro.
lecturas del voltímetro, y lecturas de voltaje de salida de la fuente de alimentación.